Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Líbranos del Mal, lo malo, lo bueno y un equilibrio que quizás nunca, pero nunca llegue, o tal vez sí, sí, nunca sabemos eso. Bien, bien, acá estamos con Silvina Carreño. Hola, Muy ¿cómo están? bien. Cámara exclusiva, ¿eh? Cámara Muy exclusiva, ahora bien, sí. vamos a Estuvimos ver, escuchando, invirtiendo escuchando acá. algunos consejos ahí de nuestro público. Y Florencia Prat en la otra punta. Acá estoy. Muy bien. Estamos todos con escarapela, chicos, ¿eh? Ahí está en efecto espejo, y yo me tocaba acá. Ahí está. Bueno, sí, Muy bien. tuvimos, bueno, vamos a tener mañana y tuvimos unos feriados que justamente ahora nos van a hablar sobre eso. Por supuesto, vamos a charlar de eso, pero también además, Argentina ganó. Sí, ahora viene la sección mundialista. Ahora en un ratito viene la En un sección ratito mundialista. nomás. Tuvimos ya la primera semana del Perdón, ¿quién mundial. va a comentar? Porque yo no sé nada de eso. Y no, no te corresponde. Ah, Hay un especialista que va a aparecer que va a venir, bien. en un rato. Eh, así que, pero vamos con las efemérides. Vamos con las efemérides. En realidad, íbamos a hablar puntualmente, como mañana es el Día de la Bandera, íbamos a hablar puntualmente de Belgrano, pero dijimos, vamos a hablar también de Güemes, que fue el otro día, el 17 También. de junio. Obviamente, mi amiga Flor me dice, no lo hagamos largo. Bueno, entonces la idea no es hacerlo pesado, pero bueno, la historia argentina es totalmente interesante, hay muchos puntos a tener en cuenta. Entonces digo, bueno, aunque sea voy a comentar algunas curiosidades de Güemes que no hace tanto que celebramos y que tenemos el feriado, que bueno, se corre, pero bueno, es la fecha de Güemes que es el 17 de junio. Que Güemes, eh, uy, ahí me trabé porque escuché la puerta y Ya no digo, existe, no te ¿quién está pongas nervioso. llegando? Bueno, Güemes creo que fue en 2006 recién que se instaló esta celebración. ¿2006? Sí, Ah, 2006. no, pensé que había sido Totalmente más atrás. merecida porque es un prócer que luchó de una forma impresionante. Primero, Güemes era de la aristocracia y sin embargo no quedó rico. O sea, como muchos de nuestros patriotas, ellos entregaban todo para la lucha, para la libertad, para nuestra libertad. Entonces Güemes entregó todos sus recursos, todo lo que tenía para sus tropas, que eran los llamados los infernales. Eran los gauchos, Los que no eran infernales. precisamente solo gauchos, pero bueno, eran las personas Sí, sí. que no eran de la aristocracia, que eran pobres, muchos, o con poca educación y demás. Entonces, por eso es que a Güemes la gente de la aristocracia se le puso en contra en determinados momentos. Lo que quería comentar, bueno, fue un gran líder militar, lo sabemos. Eh, las guerras que él establecía y que realmente tuvo a cargo y pudo lograr ganar muchas batallas contra los realistas, fue un método el que usaba que era el de guerrillas, era hostilizar. ¿Por qué? Porque en determinado momento llegó a gastarse casi todos los recursos, ya tenía pocos recursos. La forma de tener dinero, porque el gobierno central no le pasaba, era con los terratenientes, que muchos se le ponían en contra justamente por eso, por los impuestos y todo lo que él hacía que, por ejemplo, que las personas, los gauchos, todos los que estaban en las tropas de él, dejaran de pagar alquileres a los terratenientes porque estaban en batalla. Entonces imagínate lo que era para esta gente que Sí, de sí. repente él hacía no solo eso, sino que, por ejemplo, si ellos iban y agarraban una vaca para cocinarla, no era delito porque ellos estaban en las tropas defendiendo la patria. Y claro, esta gente está tocando mi bolsillo, ¿Y digamos, había muchas vacas? por decirlo de alguna manera. No sé la cantidad de vacas, Flor. Se comían unos Eso buenos sí que no sé. asados. Lo que sí sé es que él, la manera de ganar estas batallas cuando venían los realistas era robarles el ganado, impedirles el ingreso de suministros. Entonces llegaba un momento en que no podían hacer nada y se terminaban retirando muchas veces. O sea, no No era alcanzaba. solamente
la guerra en sí. Bueno, fue el primer gobernador elegido autónomamente por los salteños y era defensor celoso de esa autonomía, cosa que al gobierno de Buenos Aires no le gustaba. Bueno, fue un gran líder popular, se convirtió en caudillo y, como decía, primeramente ganó el odio de la aristocracia. De ¿Era hecho, casado? se casó él en un momento, se casó con Carmen Puch, que dicen que era preciosa. No sabemos, pero hay comentarios, hay registros de otras mujeres de la época que mencionaban que era muy hermosa. Sí, dicen que tuvieron una historia de amor preciosa en el medio. También dicen... Murió un tiempito después que él, ¿no? Sí, siempre dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y dicen que este era el caso, porque en un momento en que Rondó vino desde Buenos Aires con idea de tomar prisionero a Güemes, como gobernador y poner un gobernador nuevo, esta Carmen Puch, que era muy joven, salió a hablar y a tratar de que llegaran a un acuerdo. Bueno, ella y la hermana de Güemes, Macacha. Este, la cuestión es que el conflicto se disipó, quedaron con un pacto que le llaman Pacto de los Cerrillos y entonces Rondó terminó respetando y es más, cuando se fue dijo elogios hacia Güemes. Volviendo a características curiosas de Güemes, es que era gangoso, igual, y tenía un tema del paladar, pero igualmente él trataba de hablar lo mejor posible y hacerse entender. Estoy muy cerca en la cámara, me parece. No, no, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Y otra curiosidad es que Güemes no tiene ningún retrato. Ah, ¿no? No. Si ustedes han visto imágenes sí, con barba y demás, es por lo que han comentado como como solía ser otra gente, decían, no, y Güemes era así, era allá. Barbudo. Por ahí Claro. por los hijos o por familiares podían decir más o menos cómo era él y lo pintaron, pero la realidad es que no hubo nunca un retrato, él no se dejaba retratar. También era una estrategia. Ah, no puede ser que por ahí era muy Claro, caro. Un para que no. daguerrotipo de la época, no todos podían acceder. Y No, pero en además, el caso de él era por en el tema dólares también. de la guerra. Claro, Era por plata. para que No, no no, lo no. identifiquen y puedan Tampoco finiquitarlo. creo que Claro, circularan muchos retratos de nadie en esa claro. época. No, pero ¿no? hay Seamos retratos realistas, pero de los buenos, no de los malos. Y No, pero por ahí lo buscaban en Google y. No. hay retratos de muchos próceres y hay de otros que no hay. De Artigas tampoco hay, por Sí. ejemplo. Pero bueno, una cosa más de Güemes, fue el único general de la historia argentina que murió en combate. Ah, El único. Y lo que se dice es que realmente no murió en un combate, digamos, por los realistas, sino por la misma gente que se le había puesto en contra. De todas maneras, cuando él muere, se hizo los gauchos, las tropas que él había formado, el pueblo en sí, lo amaban. Entonces, la despedida fue impresionante, muy respetuosa. Y volviendo a su esposa, a Carmen, bueno, ella lamentablemente murió al poquito tiempo, más o menos 3 meses después de su fallecimiento, por tristeza, por depresión. Dicen que se encerró en una habitación y que se sentó en una esquina con un velo negro y se quedó ahí, no quería comer hasta que terminó falleciendo. qué trágico, ¿no? Tristísimo. Tremendo. Sí, muy triste. Pero bueno, Ahora, datos ¿cómo de... entramos con esto? No sé. ¿Qué no sabes? No sé cómo pasamos al otro tema. Estos son datos de color Ah, de Güemes, De que Güemes. dijimos que fue realmente importante, porque si Güemes no hubiera hecho todo lo que hizo, que logró manejar bien el frente, se hizo amigo de Belgrano, de Manuel Belgrano. En un momento Belgrano no lo quería, después pudieron conciliar y terminaron siendo muy buenos amigos. Hay una correspondencia epistolar entre ellos, creo que son más o menos 200 cartas. ¿y por qué nosotros conmemoramos el 17 de junio y no otra fecha de Güemes, digo? Porque el 17 de junio es el día que falleció. Por ese Claro. día. Sí. ¿Por qué siempre celebramos el día que fallecen los próceres y no el día que nacen? Qué loco eso, ¿no? No ¿Viste? sabía decirte. Porque pasan a la inmortalidad. No. Bueno, es que en realidad, claro, no es un festejo, sino es la celebración de su Claro, paso a la es inmortalidad.
Una conmemoración. Claro. Sí, exactamente. Bien, acá lo que te iba a dar era el pie para que vos me comentes de Belgrano, por esto que te decía de que Güemes y Belgrano compartieron correspondencia. Güemes fue súper importante también con San Martín. San Martín estaba re contento con él, con su trabajo, porque de otra manera quizás no hubiera podido San Martín hacer claro, el cruce de los Hacia el Andes. norte, claro. No, hacia el norte. Bueno, pero es que arrancó por ahí. Cuestión, que no me contradigas. Es que No, es que está en los libros. Todo lo que estoy contando está, se puede Se buscar. puede chequear. Se puede buscar, por ejemplo, en El Historiador de Felipe Piña, se puede buscar en distintos periódicos, Infobae, Perfil, etcétera. Y también estuve escuchando a otro historiador, y que ahora no me va a salir el nombre. Pero bueno, es espectacular todo lo que se puede saber de esta gente que dio su vida por la patria. Y entonces, volviendo a Manuel Belgrano, una cosa que la otra vez charlábamos entre nosotros dos, ¿te acordás que Flor decía, ¿en serio? Sí, bueno, entonces dije, lo voy a decir, lo voy a leer tal cual, porque de Belgrano siempre nos instauraron como esa imagen de el bueno, el correcto, el tranquilo, pero tenía una pasión y un carácter, no era ningún tranquilo. El 24 de mayo, o sea, la previa, el 25 de mayo, Belgrano estaba en la casa de Nicolás Rodríguez Peña y dijo: juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. No. Impresionante. Tremendo. ¡Tremendo! ¡Ay, están pasando los fantasmas por nuestra casa! Sí, son cosas que pasan a veces. Bueno, me encanta, Estamos me en un encanta. streaming y todo puede pasar. Eh, El Nada, personaje random contame del qué día. se ahora. Bueno, mira, El 20 de junio, que es la mañana. realidad es que hoy en la mayoría de las escuelas se hizo un acto escolar y en otros casos, en otras escuelas lo van a hacer recién el lunes Claro. o martes incluso. Depende de la escuela, de los Sí, sí, tiempos sí. que dispongan. Como ahora no hay un protocolo ultra estricto que seguir, entonces cada uno lo va moldando. Pero bueno, mañana en realidad volvemos a conmemorar un nuevo año más en el plantado de la bandera argentina a orillas del río Paraná. Del río Paraná. Y eso no fue un simple acto para declarar una independencia o para instaurar o para llevar la emoción de soberanía a las tropas de Belgrano, sino que fue algo, no fue tan espontáneo como dicen, sino más bien fue premeditado. Se hablaba ya como algo que debía ocurrir, como que teníamos que tener una enseñanza que nos identificara a todos. Claro. Ya había planes de hacerlo, pero había gente que todavía tenía miedo de declararlo abiertamente por un tema Sí, sí, obvio. político, obviamente. Entonces, bueno, Belgrano hace enarbolar la bandera en el río Paraná el 27 de febrero de 1812. Era parte de su plan militar, ya tenía órdenes para esa fecha de no instaurarla, pero supuestamente el mensaje nunca la llegó, entonces él nunca se enteró que tenía que plantarla. Y bueno, la plantó. Ese día le presentó a sus tropas que estaban apostadas en las baterías de Independencia y Libertad, así las hizo llamar, y les hizo jurar fidelidad a esta nueva enseña. Previamente, días antes, el 13 de febrero, le pidió el gobierno la creación, Belgrano al gobierno la creación de una escarapela que tenga los colores celeste y blanco. Hay muchos argumentos, algunos dicen que es por los colores del manto de la Virgen, otros por los colores del cielo, otros la realidad es que tenían que ver con un tema de masonería. Hay muchos argumentos, Sí, sí, mucho. pero no está probado en realidad. Si bien hay documentación de la época, hay gente que tiene distintas versiones. El 18 de febrero, días después, el primer triunvirato aprobó esa escarapela celeste y blanca, y inspirado recién en esos colores, Belgrano diseñó la bandera y le pidió a las mujeres que bordaron esa bandera que tuviera esos colores específicamente. No se habla de si había un orden, si tenía que estar primero la franja blanca, después la celeste o viceversa, o si dos franjas de cada una o una de cada una. La verdad es que no había un reglamento o algo escrito que lo pidiera.
¿Quién fue esta mujer? Yo lo que supe es que de Catalina, que es justamente la costurera de la que se le conoce el nombre, ¿Cómo se María llamaba? Catalina Echavarría. De Vidal. Acordate María que vos, Catalina Echavarría. acordate que vos sos machista y te gustan los nombres de casado, así que agregáselo. No, De Vidal. porque acá la importancia de su nombre es María Catalina Echavarría. Feminista. No, en este caso, puntual. Qué peleadora esta chica. Me encanta, Cuestión, me encanta. se me lavó el mate. Cuestión Sí, que te iba a decir que María Catalina Echeverría, lo que dicen en relación a esto, es que Belgrano era muy obsesivo y que mientras ella con otras dos costureras estuvieran cosiendo una bandera, él era como que él lo tenían acá. O sea, él estuvo muy presente en eso, viendo que quedara bien. Así que es muy probable que les haya dicho este color acá, este color acá. Eso está cocido, empezar de nuevo. Exactamente. Bueno, ¿cómo llegó no María? creo que tuviera tanto tiempo de dedicarse a esa cosa, pero bueno. No, sí. De hecho, dicen que lo tuvo porque María Catalina Echavarría ¿cómo llegó a Belgrano? Bueno, ella era la hermana de un muy buen amigo de Vicente Echavarría y estaban viviendo en Rosario. Entonces, Belgrano paró en la casa de ellos en esos días en donde lo habían mandado a cubrir la frontera norte. Cuando él plantea lo de la bandera, dicen, no hay registros, realmente no hay muchos registros, el nombre de ella estuvo tapado mucho tiempo, bueno, ahora se lo conoce, se habla más del tema, de las otras dos mujeres no se sabe quiénes fueron, Claro. las otras dos costureras, que fueron vecinas y seguramente amigas de Catalina. El tema es que Belgrano estaba parando en la casa de ellos y es muy probable que ella fuera partícipe de esas charlas en las que él dijo que quería una bandera. Entonces ella se ofreció. Evidentemente se ofreció, sabía coser, hacía unos años, y de hecho ellos eran hijos adoptivos, porque en realidad fueron huérfanos muy chiquitos, pero fueron adoptados por una familia amiga, que eran dueños de una casa de telas. Así que era redondo. Entonces cuando Belgrano le encarga a ella la bandera, ella va a retirar las telas, retira la tela celeste, la tela blanca, y también dicen que fue cosida con hilos de oro. Wow. Pará. ¿En qué parte del hilo de oro? Porque el sol ya estaba inventado para la bandera. No, en esa bandera no está. ¿Y el sol. el hilo dorado dónde fue entonces? En el alrededor estaba el hilo dorado. Ah, mira. Sí. No lo estoy inventando, No sé, Florencia no sé. Raquel. La cuestión es que la hechura de la primera bandera argentina llevó 5 días. ¿Sí? Nada Y más. nada más y nada menos, es un montón. Y lo importante es que eran 3 mujeres, no te digo, eran 3 mujeres haciendo. Claro, otra cosa. Bueno, y a todo esto que venías contando, que en realidad lo hicieron sabiendo que era muy probable que el primer triunvirato, pusiera el grito en el cielo. De hecho, fue así. No estuvieron conformes con la idea de la bandera, pero bueno, Belgrano ya lo había hecho. Como ya dijimos al leer la primera frase de él era apasionado, iba para adelante, Claro. vehemente. Dice, nada de eso importó, Belgrano estaba convencido y María Catalina y sus 2 vecinas, como decía, no se pudo recuperar los nombres en esta historia, también. Entonces fueron 5 días de trabajo artesanal, por eso. Fue un trabajo artesanal, 5 días, y dice Belgrano supervisaba a las costureras. Y María Catalina estuvo presente cuando fue enarbolada en las orillas del Paraná. Dicen que fue ella quien le entregó la bandera para que la Y sí, si ella la cosió, es que la manda con el cadete, nomás vale, la entregó ella. Obvio. Ay, Flor, no son obvios. No es obvio, porque las mujeres no participaban de esas cosas. Pero tenía en mano, tomá la bandera, acá la tenés, listo. Ay, no. Flor, estamos en vivo, por favor. Me está poniendo nerviosa. Pero lógicamente, las mujeres no tenían lugar, entonces no las hacían partícipes de estas cosas. O sea que ella se la podría haber dado la bandera en el mismo lugar donde la cosió. A un soldado. No, a lo que voy es que ella estuvo presente. Se la llevó en la batería, decís vos. Claro, exactamente. Es ahora muy sí. importante el dato. No es una cosa más. No es una obviedad tampoco. Para mí sí es una obviedad, pero bueno. No, claro, es una obviedad. la pienso con la mentalidad de esta época, porque me olvido lo del No, relativismo no, cultural,
Entonces creo que la mentalidad obvia y lógica es entregar algo cuando te lo encargan y llevarlo, para mí. Mira, acá te voy a leer Ahora. textual algo de los hilos dorados para tu tranquilidad. ¿Es muy largo? No. Dale. Con hilo de oro, las costureras imitaron una característica habitual de los estandartes de la corona española, una especie de flequillo dorado que coronaría la bandera revolucionaria. Hasta en esos detalles se quería estar a la altura. El símbolo de la nación que apenas despuntaba no sería menos que el de ninguno de sus enemigos. Mirá vos. Muy bueno. Bueno, entonces, Espectacular. termina Catalina, lleva la bandera a las baterías que se llamaban Independencia y Libertad, una de esas dos, que estaban a orillas del río Paraná, muy cercano a lo que después sería Rosario, porque Rosario en realidad hasta ese momento era una capilla con unas cuantas casitas alrededor. Eso era Rosario, ¿tá? No estaba fundado ya propiamente como una ciudad o pueblo o lo que fuera. Era un lugar donde había gente viviendo, punto. Entonces, el 27 de febrero, frente a las tropas, Belgrano hace izar la bandera, esta bandera que trae Catalina, y el vecino Cosme Maciel fue en quien enarbola el palito con la soga para colgar la bandera. ¿Bien? Palito con la soga. Entonces, Bien. en ese momento izan la bandera y Belgrano arenga a los soldados y le dice: ¡Soldados de la patria! Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores. Y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. La verdad es que los datos son buenos. Mira, hablando de datos, curiosos. qué curioso porque después la bandera argentina, ustedes vieron que en Centroamérica hay muchos países que tienen los mismos colores, la Sí. misma forma. Por eso se habla de masonería, que Claro. tenía que ver con eso. Eso fue gracias a Hipólito Bouchard, que pertenecía a lo que es la Marina Argentina de ese momento, que hizo excursiones por allá y se inspiraron en la bandera de Argentina. Mirá. Sí, sí. Genial. Ese es un tema para un día hablar un poquito más. ¿Y ustedes sabían que una de las banderas justamente de la época fundacional Mm. que fue encontrada en Bolivia fue justamente escondida o hecha esconder por Belgrano a alguien que vivía particularmente en una capilla para que no cayera en poder de los realistas? Sí, lo Fue había encontrada hace leído. poquito tiempo, hace solamente un año. Nada más. Qué bárbaro. Y en Bolivia antes era lo que ellos llamaban el Alto Perú. Claro, era parte del Alto Perú. Ujú, exactamente. Y hablando de banderas, ¿sí? Seguimos con el tema de nuestra querida bandera. Yo tengo un recuerdo cuando iba a la escuela General Don José de San Martín, número 18, en la calle Dorrego y General Paz. Mandamos saludos a todos. ¿De Bahía Blanca? Acá en Bahía Blanca. Que cuando terminaba el día bajábamos, decime cómo es que se dice bajar la bandera en... Bajar la bandera. ¿Bajarla? Sí. Porque hay otra forma creo que un No, poco izar más es subir, formal. bajar es bajar. Bueno. Bajar es bajar. Cuando bajábamos la bandera, se cantaba, se hacía un pequeño cantito. O descolgar la bandera. O descolgar, sí. Pero yo no sé si es un efecto Mandela mío. ¿Ustedes saben lo que es efecto Mandela? No. Recordanos Bueno, lo vamos a para hablar el en otro momento. invitado. Es recordar algo que vos, o sea, que vos estás seguro que era así y que después resulta que nunca, Que no fue. nunca fue así. Claro, no un déjà vu, Claro, esa es la diferencia. Claro, exactamente. Está bueno el tema para después tocarlo en Sí, algún otro no, programa. no. Lo mismo, perdón, ¿no? La masonería. Porque ayer estuve conversando con alguien que hizo una investigación profunda de la masonería, así que es un posible invitado. Esto lo tiro acá. ¿Qué? Porque, ¿Pero es masón? no, no, Ah, no, estudió porque si no yo me durante- asusto. Si no me asusto. Estudió y es para asustarse. Pero sigamos. Bueno, entonces, y hacemos este pequeño cantito recitado que decía algo así, que yo nunca más lo escuché, pero A ver. por ahí, si alguien que nos ¿Lo está vas a viendo, le mandamos saludos a nuestro público, los que nos están viendo en este momento, a Guille Ale, que ahí nos ayudó, dice, arriar la bandera, arriar la bandera. Gracias, Pero Guille. eso No es sé. bajar, arriar y Claro. subir. Acá dice que es subir. Izar, dice. Jaja. Subir también. Bueno, saludos. Esto decía así, decía, bandera de Belgrano, azul como los cielos y blanca como la nieve del Andes colosal. Te veo como el día, solemne en que naciste, al pie de la barranca del río Paraná. Y quiero ser soldado de aquellos que juraron morir por defenderte, bandera nacional. Así que
Si alguno se acuerda, por favor, pónganme en los Yo comentarios. nunca lo había escuchado, para mí ese es nuevo. Ya venimos, vamos a ver un videito ahora de la escaloneta. ¿De qué? De la escaloneta ¿Pero de qué? del mundial, ahora de la selección. Volvió la ilusión, la que defiende estos colores, la de las 1000 batallas, la que sabe cuándo arremangarse, ¡Vamos, carajo! ¡Andiamo, ragazzi! la que va con los pibes ¡Vamos, los pibes! y con los que nunca olvidaré, la que desde el cielo podemos ver. Y la que elige siempre volver a creer. Del 26. Podemos ver. Y la que elige siempre volver a creer. Del 26. Estamos, Vos. Estamos al aire ya. ya estamos al aire, ¿eh? Ya estamos al aire. Espero que les haya gustado el video que mandamos Está genial ese video, me encantó. de la escaloneta. Así que bueno, Es ahora sí. emocionante, sobre todo la parte Sí. que muestra de los soldados de Malvinas. Es emocionante. Bueno, acá con nosotros, ahora en este momento, aquí a mi lado, al lado de Flor, en el medio de las dos, está Ricardo Pagotto. Hola, Me Ricky. cambiaste el nombre. ¿Por qué? Ricardo, me llamo Gerardo. Pero. No, pero está bueno esto está bueno. No, la mayoría que me dicen, ¿por qué Ricky? ¿Por qué Ricky? En realidad me tendría que decir Jeje, no Ricky. Claro. Pero bueno, una anécdota para otro. Sí, pero dice Ricky, está bien. Ricardo. Bueno, Ricardo, dejalo en Ricardo. El nombre de verdad esto se te tiene que gustar. Gerardo. Gerardo Pagotto. Ricky para los Ricky, íntimos. sí, claro. Esto que sirva como aprendizaje para futuros periodistas y estudiantes de secundaria en comunicación. Siempre chequeen la fuente. Siempre. Sí, hay que chequear la fuente, pero la realidad es que lo conozco de hace mucho tiempo como Ricky. Sí, tal cual. Sí. Ricky, obvio. Bueno, en definitiva, ¿por qué está acá con nosotros? Porque nosotros queríamos charlar de la idea del streaming, además de información y de todo lo que estamos charlando, es siempre que sea útil. Queremos contar cosas que sirvan a las personas que nos están viendo o escuchando y que de hecho nosotros de esto después lo subimos a YouTube y que lo pueden ver más tarde. Entonces, vos sos licenciado en Educación Física, Sí. nutricionista o tenés Sí. licenciatura nutricionista, también. Sí. Bien, y además te capacitaste en rehabilitación, contalo vos. Sí, especialista en rehabilitación por el ejercicio, que es un título de posgrado de la Universidad Católica de La Plata. Ahí estuve viajando 2 años. Después la licenciatura la hice en la Universidad de San Martín, el licenciado en Educación Física con orientación a salud. Y en la Facultad de Medicina de Barceló hice la carrera de nutricionista. Así que bueno, sí, me gusta. O sea que estás soy apto para charlar de un una- montón de temas de salud que nos pueden interesar. Sí, soy un apasionado de esto, de lo que hago. Bueno, como todos los docentes, ¿no? Claro. Y como cada Sí. periodista, ustedes, bueno, Mm. creo que todos. Hoy casualmente hablé con el que me dio yo hice un posgrado en la Universidad Católica, que era en
cardio y traumato, y en cardio me hice muy amigo de Alejandro Gómez Monroy, que es una eminencia en lo que es rehabilitación cardiovascular, y después hizo un curso posgrado él y me invitó a hacerlo, así que volví a viajar durante un año a La Plata y siempre hablamos, y hoy casualmente hablábamos de por ahí muchas injusticias que ocurren en el ámbito, ya sea en todo ámbito, ¿no? Estos palos en la rueda que muchas veces ocurren, y él hace mucho tiempo que estaban por largar un libro, bueno, me ocurrieron muchas cosas y me decía, y le digo, bueno, acuérdese de René Favaloro, Alejandro, y me dice, siempre me acuerdo de él, por tantas injusticias que está por aflorar algo importante, y siempre estamos en un país que muchas veces hay gente que no parece que frena lo bueno. Así que bueno, hoy justamente lo hablé con Alejandro, que me dio el posgrado. Bueno, entonces como profesional que sos, porque tenés un montón de títulos, nos contaste todo tu currículum. Carrerón. Sí, bueno. ¿Por qué es tan importante que le demos bola a la salud cardiovascular? Bien, bueno, eso es fundamental, sobre todo, hoy hablaba con Sil, en la prevención. La prevención es la prevención primaria. La prevención primaria de salud es la educación a través de, como docente, como profe, a través del movimiento, la importancia de explicarle a los chicos, sobre todo digo a los chicos porque desde jardín en adelante, explicar por qué es bueno el juego, por qué es bueno el movimiento, cómo atrasamos determinadas enfermedades que son inherentes al ser humano. Yo siempre digo que, por lo menos los que estamos acá, todos tenemos placa de ateroma, todos tenemos algo ahí en las arterias, pero lo importante es saber mitigar eso, ¿no? A través del ejercicio, de una alimentación saludable y demás. Entonces, la salud cardiovascular y cardiomuscular, que hoy justamente le decía, cuando le mandé un mensaje al doctor, yo estaba haciendo actividad, le digo, uy, discúlpeme, y él me responde y me dice, estamos los dos en la misma, estoy haciendo actividad. Entonces hablábamos fanáticos por la capacitación y por llevar adelante a la práctica lo que uno habla, ¿no? La teoría. Así que es importante para prevenir lesiones coronarias, sobre todo, y para prevenir enfermedades no transmisibles, como la enfermedad cardiovascular, Claro. la diabetes, etc. Es importante siempre acompañar el ejercicio con nutrición. Son los pilares: ejercicio, buena nutrición y buen descanso. ¿Sirve Descanso. tener ejercicio diario o semanal, ponele, y no estar acompañando de una alimentación variada? Y yo ahí te voy a poner un ejemplo. Es mucho mejor que ser sedentario y comer mal, ¿no? Siempre vamos a ver, bueno, no soy sedentario, no me termino de alimentar bien, bueno, vamos a corregir una pata. Ya tenés una pata que está funcionando. Que te gusta el ejercicio, por lo menos te mueves. Bueno, vamos a corregir la otra parte, que es lo que necesita el ejercicio el cual vos estás haciendo. No es lo mismo un ejercicio de fuerza que un ejercicio aeróbico, un maratonista, que una persona que corre 100 metros. Bueno, son, así como son entrenamientos diferentes, también tiene que haber una alimentación acorde a lo que estás haciendo. Entonces, bueno, está bueno no tener cero en todos los aspectos. Ahí vos ya eximiste uno. Está. Entonces, bueno, bien. Y otra pregunta. A ver, pasa que se lo pregunto a un profe de educación física y me va a contestar. Yo A ver, sé que me va a no, dale, contestar, dale. pero yo tengo la idea de que si Licenciado. uno corre y empieza a correr para hacer ejercicio, Sí. tiene que hacerlo toda su vida. ¿Por qué no sirve dejar de hacerlo en algún momento y pensar, gané unos años, el día de mañana voy a vivir más porque en algún momento de mi vida corrí, aunque ya no lo hago A más? ver. Es mi postura, ¿eh? Bien. Entonces, con esa política yo nunca corro. Claro, optás por la... Bueno, el sistema nervioso es algo muy, Iba a decir. muy cómodo para nosotros. O sea, yo tranquilamente, después de haber estudiado la carrera de educación física, como a muchos les pasa, bueno, te quedás dando clases, listo, se terminó. Entonces estás en lo que se llama la zona de confort. Listo, ya terminé. La zona del no confort, es decir, quiero saber, bueno, qué es lo que pasa dentro de la célula cuando yo hago un entrenamiento específico. ¿Y qué tengo que hacer? Y estudiar, agarrar un libro. Y mi sistema nervioso va a decir, pará, dejate de joder. Bueno, no, es romper esa barrera, ir por más.
bueno, yo quiero entrenar, quiero seguir. Hay una realidad, tiene que haber adherencia, te tiene que gustar. Yo, eso es fundamental. Yo tengo un amigo que no le gusta, pagaba 6 meses por adelantado un gimnasio, podía, iba 2 veces. Y pensaba que por pagarlo ya está. Entonces se comprometía a través del pago. Yo le digo, salí a caminar con los perros todos los días, es más factible que lo repitas, una actividad física, no es entrenamiento, pero por lo menos te mueves. Me gusta una frase que es el movimiento es inherente al ser humano. Desde el Homo sapiens, desde el Australopithecus afarensis, que nos movemos para comer, para correr, bueno, lo que pasa es que antes nos saciábamos Y parábamos. y parábamos. Claro. Después teníamos que hacer un enorme desgaste energético para volver a comer. Ponerse en forma, Bueno, sí. obviamente. Entonces a raíz de eso hay todo, dieta paleo, entrenamiento así, bueno. Bueno, entonces te pregunto. Pero a lo que decías vos, bien, sí hay adaptaciones crónicas. Yo, por ejemplo, tengo 57 años y tengo mi frecuencia basal, cuando estoy acostado en la cama, me tomo y tengo 47 de reposo. Es un corazón que está entrenado porque me gustó hacer actividad y que es eficiente. Con esto no te quiero decir que voy a vivir, yo quiero vivir 70 bien, no 90 mal. ¿Se entiende? Sí. Calidad de Pero vida. si llegaste a los 90 es porque tuviste calidad de vida. Sí, bueno, hay que ver cómo llega. No siempre. Yo quiero llegar bien a una edad en la cual pueda ser independiente. Entonces, no es vivir más. Sí, sí. Te pregunto de una manera más suave. Yo no quiero correr nunca en mi vida. No me gusta correr. No me gusta. Está bien. Pero a mí me encanta caminar. Me gusta el senderismo, me Bien. gusta el trekking. Eso Bien. lo hago. Lo que pasa Perfecto. en la vida. Está bien. Pero no corro. Está bien. No necesitas A correr. ver, se ha instalado en la sociedad parámetros y modelos a seguir en los cuales no todos estamos preparados. Entonces, no todo estamos preparados para salir a correr y hacer el cruce de los Andes. A ver, tengo gente, amiga, que que entrenaba los viernes santos. Y de repente pasó a correr todos los días. Se fanatizó y quiere hacer yo no estoy muy a favor de un entrenamiento Sobreexigirse. exitista, porque han pasado cosas feas. Ojo, no estoy en contra. No estoy en contra, bárbaro. El que lo hace, lo disfruta y lo hizo toda la vida, fantástico. Ahora, hay parámetros que se instalan en la sociedad y que son palabras antes, que si lo dice tal persona, y bueno, tiene que ser así. Hay estudios que, bueno, tal producto produce cáncer. Bueno, ¿cuántas veces comes? No, como una picada, ¿cuándo? Bueno, hay que ver en Claro. qué cantidad, cómo reacciona en tu organismo. Sí, sí, Entonces, claro. bueno, no hay que ser taxativo en todo. No hay que ser taxativo. Uy, hoy no salí a correr, qué problema. Hoy no hice Sí, es entrenamiento verdad. de fuerza. Sí. Ay, no, muchacho. Hoy no entrené. Y no entrenaste porque y no tenía ganas. Fantástico. Sí, sí. Te quedaste durmiendo. Hoy le decía a un amigo, le digo, me está pasando que me quedo en la cama y me levanté de 10:30 de la mañana. ¿Y sabe qué? Me levanto y no tengo culpa. Es que es recontra importante no sentir Entonces, bueno, sí, pero yo no estoy trabajando con el profesional psicólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todavía trataba de buscar tiempos para leer, para estudiar, y cuando no los tenía, esta última carrera, era o acostarme a las 4 de la mañana o levantarme a las 4. ¿Por qué? Porque después tenía que llevar a los niños a la escuela, tenía que ir a trabajar, tenía, y mi obligación era cumplir. Entonces hoy me acuesto, digo, miro para atrás, digo, qué lindo trayecto el que hice. Bueno, me sigo capacitando, sí, ahora empiezo un posgrado en microbiota. Bueno, me gusta, lo voy a hacer tranquilo. ¿Por qué? Porque obviamente si uno está, voy a hacer otro curso de fuerzas, me gusta, bueno, sigo, pero tranquilo y disfrutándolo. Es que lo que está buenísimo que estás contando además es porque, digo, también dijiste tenés 50 y pico de años, también para la gente joven que a veces es como que se frustra
inmediatamente cuando no siguió con una carrera o cuando no, Bueno, como decís, a veces la frustración pasa solamente por no poder entrenar. Yo esta última carrera que empecé en segundo año, digo, ¿dónde metí? Digo, no, largo todo, pero soy taurino y era, aparte me gustaba, ¿no? Hay una realidad. Pero sí, esto de ser tan taxativo, bueno, y si no entrené, y bueno, no entrenaste porque me fui de lo de una amiga a tomar mate, que entre paréntesis no llevaste uno todavía. No, no, mate frío, eso sí, ahí soy taxativo. No, no. Así que bueno, no hay que ser tan meticuloso con todo. Bueno. Y con la alimentación, que recién ella me preguntaba, lo mismo. Y bueno, y si te comes un salami, yo soy un poco del 80-20. El 80% cuidate, tratá de comer bien. Bueno, perfecto, tenés 4 comidas en el día, tenés 28 comidas en la semana. Bueno, el 20% de ella, te juntaste con un amigo, tomaste mate, había una factura. Bueno, ayer venía de Algarrobo y el técnico con el que viajamos, estamos con el fútbol menor infantil, me dice, te guardé unas facturas, habían 2, comí una. Me dice, esta tiene membrillo, fantástico, me encanta. Sí, me comí la factura, con gusto. O sea, ya está. No, hay que disfrutar eso. Sí, hay que disfrutar. Ahora, si vos te la pasás disfrutando, mañana, tarde, noche, de lunes a viernes, bueno. Es otra cosa. Ay, perdón. No. Está vos después te No, que justamente, Ricky, hablando de que vos comentabas esto de, no salí a correr y se termina preocupando como se termina convirtiendo en una preocupación, ¿no? Que después genera un estrés, por así decirlo también. Por el otro día me comentaba una persona que conocí a un familiar que tiene buenos hábitos, hace su ejercicio, todo, come bien, agua, todo. Y cuando se hizo análisis por el tema, por ejemplo, del colesterol, le había dado, les dio mal, o sea, les dio mal. Bueno, esta persona descubrió que ella no lo sabía, que dice que eso se le había generado por el estrés, el tema del colesterol. O sea, El como que estrés. está muy conectado también. No, totalmente. Sí. Hay ejes, hoy por hoy se habla mucho del eje intestino-cerebro, Claro. el eje intestino-hígado. El estrés es uno de los factores de riesgo más agresivos que hay, Claro. junto con el tabaquismo, el sedentarismo, pero el estrés es un factor de riesgo muy complicado. Hay una carga genética, por supuesto, y también hay algo que a vos te dice, uy, el colesterol, tenés el colesterol elevado. Y por ahí la gente que por ahí que no sabe, porque no es el tema de ellos, yo te digo una cosa, el colesterol es necesario para el organismo, porque las células están hechas de colesterol. Claro. El sodio es necesario por la bomba de sodio-potasio. O sea, no hay que sacar... a ver, si sos un tipo hipertenso, obviamente que te tenés que cuidar. Pero el sodio es un mineral fundamental en nuestro organismo, junto con el potasio, el magnesio. Obviamente tenemos que disminuir, sí, el azúcar y los añadidos y los industrializados. Claro, sí, todo Realmente son venenos. Que vuelvo a repetir, si lo comes una vez, no pasa nada. Pero O sea, el azúcar en demasía es un veneno. el azúcar, tenemos que evitar los hidratos de carbono simples, La todo harina lo- es un hidrato de carbono. las harinas, los azúcares, pero después, bueno, el sodio es fundamental para la célula. Nosotros tenemos, Dios nos hizo bastante perfectos. Pero tenemos muchas herramientas metabólicas para mitigar la hipoglucemia, pero muy pocas para mitigar o para hacer frente a la hiperglucemia. Entonces, estos factores los tenemos que educar a través de, volviendo al tema que me habías preguntado, a través de la estimulación de la masa muscular. La masa muscular, yo siempre digo, el músculo dejó de ser visto como un órgano solamente de locomoción, que mueve un brazo, que mueve una pierna, que me hace caminar. Es fundamental. Pero es un órgano endocrino. Un órgano endocrino quiere decir que es un órgano que cumple un montón de funciones. Y que es un importante regulador de la glucemia, y es un importante regulador metabólico, y controla funciones y produce muchas sustancias
que se denominan mioquinas, que impactan a nivel metabólico, a nivel óseo, a nivel hepático, a nivel del propio músculo, a nivel del tejido graso. Entonces, bueno, le tenemos que decir al niño, al chico, al adolescente, a la persona adulta y al hombre de tercera edad, hombre y mujer de tercera edad, que el trabajo de fuerza es fundamental. Es fundamental porque es un órgano endocrino capaz de mantener, yo digo, es un pasaporte a la salud. O sea, el trabajo de fuerza es Es ir a un fundamental. gimnasio. Ir a un gimnasio, ir a evaluarte, por ejemplo. No quería hacer publicidad. No, pero yo te lo hago porque a muchos pacientes les digo, mirá, andá, estás Javier Tejero, con alguien que nosotros compartimos la pasión por lo que hacemos, tenemos un grupo de profe, y por ahí cuando vienen al consultorio, bueno, sí, andá, porque te van a saber llevar, porque hay una persona responsable que sabe, que conoce, y que yo tengo el acceso, una cuestión de amistad, más allá de la carga subjetiva con la que puedo hablar de tu marido, Sí, que obvio. lo quiero mucho, es un gran profesional, y bueno, los mando a gente que están muy bien atendidas y seguidas. Entonces, bueno, Lo que está bueno es que la gente de tercera edad no le tenga miedo a eso. totalmente, no, totalmente. Tiene que ir a lugares donde hay profesionales del movimiento. Entonces, bueno, que no se excedan y que sepan leer al cuerpo de esa persona y que obviamente lleven adelante un trabajo de fuerza. Porque la fuerza te da independencia funcional. Por eso, volvemos al tema. Yo quiero llegar a los 90 con fuerza y poder salir a trotar. Claro. Y poder agarrar la yerba, girar y ponerla arriba del estante. Sí, sí. Y poder ir al baño solo y poder Tal cual. ponerme la campera solo y poder tener flexibilidad. Entonces, Tantas cosas tan sencillas como, no sé, sentarse solo en la el sabe inodoro y... las actividades de la vida diaria. Yo mis tesis las hice con un testeo de actividad de la vida diaria, una escala que era la escala de Bartel en Parkinson. Y trabajé muchos años con personas con Parkinson y bueno, y mi tesis la hice con eso. Y es impresionante cómo la actividad física, en 9 meses de trabajo, un seguimiento que yo hice con personas que seguían y con personas que por determinada causa dejaban, ya sea porque no tenían acompañamiento familiar, porque veían un espejo de lo que ellos iban a hacer a futuro, y bueno, la enfermedad de Parkinson cada uno la cursa diferente, y era increíble cómo la independencia funcional reinaba en el grupo que seguía haciendo actividad. Tenía 2 estímulos de actividad física, en ese momento lo hacíamos en el salón que está atrás de la catedral, y yo trabajaba en deportes en la municipalidad y había hecho un programa, un proyecto, en donde articulábamos un día de pileta en Barlovento. Y entonces hacíamos, claro, pasaron a tener 3 estímulos semanales de actividad, estimular la fuerza, pileta con temperatura adecuada, y bueno, fue muy interesante. Y por ejemplo, en cuanto a los chicos, viste que hoy en día más que nada están con el celular, entonces ya tenemos la cabeza así, no solamente los adultos también lo tenemos, ¿no? Pero hay muchos chicos que están poco motivados, o sea, si bien tenés los chicos que están en básquet, fútbol, hay otros que no los podés sacar de las pantallas. Y bueno, sí, hay que negociar, ¿Cómo hay que los sacarlo. motivás? Yo siempre digo, el celular hoy es como el Rusty de mi época o la pelota en mi época. Claro. Hoy, yo cuando no estaba con la pelota me ponía a armar con los ladrillitos, que eran los Rusty, mi viejo me compraba la caja, y armaba y me la pasaba armando. Obviamente armaba a la noche cuando ya no jugaba la pelota. Entonces estábamos creando y teníamos capacidad de sorpresa. Porque la capacidad de sorpresa el chico la perdió, porque hoy tiene todo. Claro. Nosotros somos, mi generación es una generación que vio todos los cambios, desde el magazine hasta lo que es hoy, pongo Spotify y escucho música. Entonces, los chicos nacieron, como nosotros nacimos, con una pelota de trapo que ellos no saben qué es, nacieron con el celular. Pero más allá de la postura, la luz azul, después de las 20 horas, es complicado porque altera el sueño, altera el ritmo circadiano, en donde hay, en este ritmo circadiano, en nuestro reloj biológico, hay un comportamiento hormonal muy importante, en donde se restauran un montón de funciones que estuvieron trabajando durante el día, y que después de las 20 horas, donde hay un montón de hormonas que se tienen que comportar, que empiezan a aparecer,
que empiezan a aumentar los niveles de serotonina, de melatonina, que te inducen al sueño, bueno, le tenemos que dar lugar a eso, porque hay una recuperación plástica de lo que hicimos durante el día, en el caso de haber ido al gimnasio, por ejemplo. Ahí lo tengo, mi nene está en el auto, me dice, te espero acá, papá. Está con el teléfono, no quiere, está con el teléfono. Bueno. Y por ahí está comiendo y con el teléfono, y digo, no tengo el teléfono, y digo, no, vamos a charlar. Sí, Y sí. no lo logramos quienes nos dedicamos a eso. Es una batalla. Sí. Realmente, anda mucho en bici, hace mucha actividad, bueno, le gusta. Pero bueno, es un instrumento, es un elemento que hoy por hoy está buenísimo porque tenemos acceso a muchas cosas para capacitarnos y demás, pero el buen uso tiene que ser fundamental y ahí tiene que estar la educación. Bueno, y yéndonos para puntualmente lo que yo hoy te preguntaba, que es las técnicas de RCP. Bien. Claro. Ahí hablamos un poquito de la prevención, para no llegar a esto. Yo siempre digo que tenemos que estar preparados para algo que ojalá nunca ocurra y no que ocurra algo para lo cual no estamos preparados. Llego y no sé qué pasa. Y lamentablemente hace muy poco hago mención y lo quiero recordar a un amigo, a Beto Fernández, que hace muy poco falleció, muy conocido en la ciudad, un arquero que estuvo en 8 clubes, una persona muy saludable y bueno, padeció de... Y por ahí no estar al lado, no poder, capaz que uno está al lado, ayuda, tampoco es fácil. Claro. Pero es muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Cómo nos tenemos, yo hoy te quería traer un torso, no lo pude encontrar, porque bueno, al no estar en mi casa y demás, no lo encontré. Es Podemos hacerlo más adelante. Sí, vengo y lo hacemos, lo filmamos, vemos la ¿Qué posición. es exactamente el RCP? El RCP, bueno, precisamente es esta técnica de inicial para hacer una compresión artificial del corazón. O sea, es para reanimar el corazón. Es para, claro, en ese momento hubo una arteria, es multicausal el evento, puede ser multicausal. Por lo general, la enfermedad que detona, en esto se denomina enfermedad endotelial. El endotelio es la capa interna de la arteria. Nosotros en el vaso tenemos una capa interna que es el endotelio, la capa muscular que hace que esta arteria se vasocontraiga y la capa externa que es la adventicia, que es una capa que tiene vasos vasorum, se llaman, que irrigan la propia arteria. Obviamente que hay capilares, arterias muy pequeñas, las cardíacas en el sistema nervioso, que si tienen placas de ateroma, que hoy comenté, que son como en una arteria de calle, digo, hay la loma del burro. Bueno, en una arteria puede haber una loma de burro, que es una placa de ateroma, es una placa de grasa, por enfermedad del endotelio. Por lo general, la enfermedad cardiovascular o el detonante suele ser la enfermedad del endotelio. El que descubrió esto fue Rousseau, el que hablaba sobre la enfermedad endotelial. Cuando pasa esto, hay una oclusión, una isquemia en primera instancia, que se llama, muchas veces le dicen mal llamado preinfarto, es el dolor retroesternal, un dolor que se llama angor pectoris, quiere decir dolor de pecho, que precisamente es un dolor muy distinto, opresivo, como a nosotros nos decía el médico, como si te pisa un elefante, quemante, sensación de ardor, con irradiación en brazos, dolor en brazos, interescapular, en la boca del estómago, muchas veces se siente dolor en la boca del estómago y esto se confunde con una gastritis y se deja pasar. Entonces, ante esos síntomas, obviamente hay que acudir al médico, a la salita o al hospital más cercano. Se dice que los síntomas en el varón son distintos a los de la mujer. Son diferentes, sí, son diferentes en cuanto al varón y a la mujer, pero comparten estos dolores precordiales, que eso es fundamental. Es mucho más
pronunciado en el varón y las causas son mayor en porcentaje en el hombre que en la mujer, pero en la mujer después de la menopausia, cuando llega la menopausia, iguala al hombre en lo que son las enfermedades cardiovasculares. Obviamente, todos los factores de riesgo, sedentarismo, estrés, que hoy nombraba el tabaquismo, la mala alimentación, hay más de 270 factores que influyen sobre la enfermedad endotelial. Cuando este dolor hay una oclusión muy grande, el corazón sufre una hipoxia, falta oxígeno en una parte del músculo y el músculo cardíaco es incapaz de seguir latiendo. En ese momento hay una desconexión, es cuando se sufre ese paro cardíaco. ¿Es lo mismo paro que infarto? Sí, un infarto es una oclusión total de una arteria, con lo cual va a aparecer una necrosis. La necrosis es la muerte celular. Sí. El paro paró ese corazón de latir. Cuando hay un infarto, depende de dónde sea el infarto, puede ser de peor pronóstico o de mejor pronóstico. De todas maneras, aclaro que esto lo tiene que hablar un médico. Lo hablo con todo respeto, con los conocimientos como profe y como personal de salud en nutrición y en especialista en rehabilitación por el ejercicio, pero obviamente que este es un tema de un cardiólogo. Yo trabajo con Rodrigo Lafava, así que ya sé, un cardiólogo es el que está capacitado para hablar de esto. A lo que el común de la gente tiene que saber es cómo actuar ante esto. Y, perdón, recién me habías preguntado y me fui. Yo te decía, bueno, depende de dónde sea el infarto, ¿no? En qué zona cardíaca. Que se ocluyó, hay un espasmo de una arteria, no irriga sangre, no llega oxígeno y nutrientes y puede haber muerte celular. Entonces se puede parar cuando hay por eso, depende de la arteria. Si es la arteria que irriga el nodo sinusal, que es el comando eléctrico del corazón, bueno, obviamente no va a haber electricidad y se va a parar. Si es distal, el pronóstico, distal me refiero a la arteria, es distal, el paro, obviamente hay menos masa necrosada. Si es proximal en una arteria, llegado al ostium, que se llama, de la salida de la aorta, bueno, es más grave. Si es la coronaria derecha o la coronaria izquierda, o sea, por eso te digo que es un tema que me encanta, me gusta, pero le dejo, obviamente, este paso al cardiólogo, es el que... Bueno, y como profesional ¿Cómo? de ejercicio, la persona que fumó durante muchos años, dejó de fumar, Sí. ¿tiene posibilidad de rehabilitarse? Sí, una persona que fuma, no ha tenido eventos ni demás, o ha tenido un evento y zafó, dejar de fumar es fantástico, es un paso fundamental. Empezar a moverse, si tuvo un evento tiene que hacer rehabilitación cardiovascular. ¿Cómo sería eso? La rehabilitación cardiovascular se hace en un centro, yo por más que sea especialista en rehabilitación, tengo que estar al lado del médico. Obvio. No puedo poner un cartelito afuera de mi casa y decir rehabilitación cardiovascular. Tengo que estar al lado de un médico, tiene que haber un kinesiólogo, tiene que estar el psicólogo, tiene que estar el nutricionista. O sea, en la rehabilitación está encarada desde un aspecto y desde una visión holística. No es una persona. Es distintos profesionales que llevan adelante un proceso de rehabilitación. Yo lo que hago es, como especialista en rehabilitación, conociendo las cardiopatías, lo hablo con el médico y como docente, como licenciado en educación física, especialista en esto, lo que hago es, leo la ergometría, la entiendo, lo charlo con el médico, muchas veces lo he charlado, digo, che, Rodrigo, el médico que trabajo, le digo, mira, acá hay un infradesnivel, etcétera, etcétera. Entonces veo ciertas cosas en la prueba ergométrica y tenemos bicis de uso ergométrico que manejamos los parámetros para ir rompiendo umbrales, así como cuando entrenamos a un equipo de fútbol, acá entrenamos a pacientes que han tenido un evento y que en la bici manifiestan llegó con determinadas características. Yo tengo que ver esas determinadas características y ir mejorando esos umbrales. Por ejemplo, si tuvo una isquemia, ese dolor de coso, cuando el tipo caminaba hasta la esquina, que no lo tenga cuando camina, que no aparezca en la esquina, que dé toda la vuelta a la manzana y que no aparezca el dolor. ¿Se entiende? Para hacerlo sencillo. Perdón Y- que te interrumpa. Cuando hablamos de
Muerte súbita. Bueno, esos son la muerte súbita, por ejemplo, es un espasmo, también una arteria que se tocó, es multifactorial, pueden haber factores de riesgo que desconocía la persona y demás, y obviamente se para el corazón. Bueno, ahí también se puede... Se tiene, siempre, cuando uno llega al evento, siempre se tiene que acomodar al lado de la persona, gritar fuerte, si no la conozco, a un oído y al otro. Señor, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? No hay signos vitales, trato de buscar signos vitales si no hay, y comprometer a alguien. ¿Cómo te llamas? Silvina. Silvina, llama al 107 de emergencia y decirle que hay una persona en Sí, sí. tal calle, Juan Molina y Don Bosco, que no responde y no respira. Bien, y entonces ahí El no responde y no respira, discúlpame, es código rojo. Claro. Yo fui operador cuando era el 109 y ahí obviamente tenemos un triage. Sí. Se sigue manejando así. El triage es, bueno, evaluar el estado de la víctima y diagnosticar en forma rápida. El no responde o no respira es un código rojo. Entonces, bueno, no responde, no respira, no hay signos vitales, se busca que no haya nada, cadenita ni nada para no evitar que haya algo que presione y se comienza con la RCP. Para hacerlo gráficamente, tengo que estar al costado de la persona en una línea imaginaria entre las tetillas en el hombre, en el nacimiento de las mamas en la mujer, y tener tres puntos de apoyo, las rodillas y las manos entrelazadas, apoyar el talón de la mano sobre este punto y tener las rodillas y este punto. Tengo que tener la sensación de que si yo saco las manos me caigo de trompa. ¿Se entiende? Ya estoy comprimiendo con el peso de mi tronco. Ya hundo el esternón, porque las guías hablan de 4 o 5 centímetros. Claro. No van a andar con una regla. Pero yo ahí ya me aseguro que tengo 2 centímetros con mi peso y después con el movimiento de la cintura, sin flexionar los brazos. Los brazos son 2 pilares que hacen esto. Tengo que mantener un ritmo constante para hacer lo que yo hoy dije, que el corazón se contraiga en forma no natural, artificial, porque lo estoy haciendo yo. Entonces, empieza la persona, lo primero que haces es preguntarle su nombre, a ver si responde. Gritarle fuerte a un oído y al otro. ¿Por qué a un oído y al otro? Porque yo no la conozco a ella y yo no sé si es hipoacúsica, si es sorda. Entonces, a medida que yo, me olvidé algo que menos mal que me preguntaste, que yo le grito, pongo el dedo debajo de las clavículas, me apoyo sobre ella y aprieto fuerte. Entonces, sensación de dolor, le grito y ahí puede que responda. Que abre los ojos, que pegue el grito, que se mueva o que no haga nada. Entonces, bueno, esa es una escala. Sí, pero no hace nada y se activa. Siempre se activa el sistema, porque si no vas a estar haciendo sin que venga nadie. Claro, tienen que venir los profesionales. Además, si te cansás, ¿qué pasa? Bueno, es la única razón, si estás solo, por la que no está penado por la ley y la que dejas de hacer compresiones. Después no podés dejar de hacer compresiones. Hace poco tuvimos un evento. Me acerco, estaba una chica que era médica, me pongo enfrente y le digo, te ayudo, dejó ella y seguí yo. Claro. En ningún momento se deja de hacer la compresión. Tiene que ser continuo. No puedo dejar hasta que llegue el servicio. Estás en la nada misma, no llega nadie y te cansaste, nadie te puede culpar. Claro. Activaste el sistema, hiciste todo. Lo que sí es penado por la ley es el abandono de persona. Que vos te retires y más aún si sabés. Ahora si tenés miedo, no te animás ni nada, yo no sé qué hacer, activás el sistema. 107 emergencia, mirá, estoy en la calle La Falda, papá, hay una persona, varón, de tal edad, no responde, está tirado en la vía pública. Bueno, pero te quedaste ahí. Pero te quedaste ahí. Entonces, no abandonar a la persona es fundamental. Es fundamental. Y ella dijo algo que también me pasó, que me di cuenta cuando pasó, es increíble. Yo en realidad hice en toda mi vida 2 veces. RCP, estuve muy tranquilo y las 2 veces me pasó lo mismo. Cuando terminé y me fui,
Es como que, viste, cuando salís del examen y, bueno, quedás blanco, quedás sin fuerza, quedás pensando, porque lo que tenés en tus manos, yo soy muy emotivo con esas cosas, y bueno, este último me comuniqué con el médico con el cual trabajo, que es Rodrigo, que trabaja jefe de cardiología en el municipal, y digo, mira, Rodrigo, si entra un código rojo así, asá, avísame a ver cómo está, cómo siguió. Entonces sí, después te viene, es como que te... Pero la seguridad te la da el repetir esto, hacerlo cada 6 meses. Claro. Es hacer una... No, hice un curso en el 64. Claro, Ah, te entonces olvidaste. ir actualizándose. Totalmente tenés que hacerlo, agarrar ella hoy me decía y se me ocurrió un botellón, lo llenás con trapo, haces la Sí, compresión. porque además siempre se van actualizando también Se los van métodos. actualizando, primero era 15x2, Claro. después fue 30x2, ahora se habla de la insuflación, que bueno, lo ideal sería hacerla mientras hago la compresión, ¿Qué es no eso? cortar, la insuflación, cómo dar Porque en un momento se decía que no se hacía más. Sí, no es que no se hace más, es importante, pero bueno, hay una realidad que ante una persona que desconoces era muy difícil, y sobre todo, obviamente en pandemia hubo otros protocolos, pero es muy difícil poner la boca de uno en la boca de un desconocido. Claro. Entonces eso es como que hacía que la gente no se comprometa tanto. Al decir que no era obligatorio, es como que la gente se involucró un poquito más. Eso estuvo Claro. bueno. Pero bueno, lo ideal sería hacer la compresión, no parar la compresión, no hacer 30, parar, hacerle, tiene que ser continuo. Continuo. Y obviamente después si llegan los servicios de emergencia, tienen el DEA, el desfibrilador, y bueno, eso está bueno. Pero el común de la gente es activar el sistema, asegurar la escena, que donde yo esté, la escena sea segura, porque si no, Claro. no es que hay una víctima, van a haber dos. Entonces, yo tengo que ver que la escena sea segura. Comprometer a alguien. Claro. Comprometer a alguien. Llamar al 107, decir que pasa esto, esto y esto. No responde, no respira, sabes que es código rojo. Y yo me quedo con la persona. O haciendo compresión o me quedo al lado, porque no me... Disculpa. Quería preguntar, he escuchado que no es tan alocado y suele pasar de terminar fracturando el esternón o una costilla a la persona a la que se le está haciendo la reanimación. Sí, la parrilla costal sí, el esternón es muy difícil. Y sobre Pero, todo cuando es una... ¿Tan frágil es el esternón humano Eh, o realmente están tan... Cuanto más añoso, más frágil es, Ah, mira. porque es más rígido. Si vos le haces a un adolescente, obviamente que los huesos son más flexibles. Entonces, es muy normal que se pueda fracturar una costilla. ¿No corre el riesgo de una astilla romperle la pared del No, corazón? no, en la pared del corazón no. Puede, Bueno. puede estar. No, pero está bien. El mediastino, que es este espacio anatómico que alberga órganos, las pleuras pulmonares, los pulmones, la parrilla costal es como el protector de todo esto. El corazón es un santuario que está protegido. Si se fractura una costilla, por eso es que hay que hacerla acá arriba en el esternón. Puede ser que se fracture una costilla y no involucra. Vos tenés que pensar que si se fractura una costilla, está fracturando un hueso, está salvando una vida. Claro. Entonces, si hay una persona que no responde y no respira, lo que prima es la vida. Te hago una consulta que también leí algo por ahí, que es diferente la técnica de RCP con bebés. Es diferente la técnica de RCP con bebés. El lactante de 0 al año es con 2 dedos. La insuflación es con 2 dedos. Por lo general es una muerte o una alteración respiratoria. Por eso se hace 5 insuflaciones de entrada. Es la boca y nariz del bebé con la boca del rescatista. Y es con el aire que tenemos en los cachetes. Ah, Nada más. No es tomar aire para inflar algo. Y en el adulto es con el tracto superior. Y es largo y sostenido. Vuelvo a repetir, en el adulto, mientras se hace la compresión sería lo ideal. Y en el lactante es en el pechito con 2 dedos, lo puedo tener en el antebrazo, lo ideal sería una base
Claro. Firme para hacer la compresión. El antebrazo te permite, si estás en la calle, acercarte a un lugar que te puedan ayudar. Y es hacer la compresión, obviamente que primero ver que no esté el nene con algo en la boca, ¿no? Claro, una obstrucción. Muy común con la alimentación o con los juguetes y demás. En ese caso, bueno, obviamente se gira el nene en el antebrazo y se da 5 golpecitos interescapulares hacia abajo y hacia adelante. Ahí y hacia adelante. Con la boquita para abajo, como para, si hay algo, nunca meter el dedo. Si uno ve en el fondo de la garganta, porque lo puede meter más adentro. Claro. A mí me pasó una vez con el chiquito mío, no con este, sino con el otro, que el chiquito ya tiene 18 años. Era bebé y empezó a toser, tosía. Cuando se me da por abrirle la boca, viste, pasan esas cosas. La bolsita de pañuelitos que tiene un sticker. Sí. Yo no sé cómo hizo para sacarlo, se lo metió en la boca y estaba Ah, cerca de la campanilla. claro. Entonces, claro, decía toser. Obviamente que no podía hacer nada. Bueno, lo llevé tranquilo a la guardia y sí, la doctora con una pinza lo retiró, lo tuvo que retirar con una pinza. Y yo dijo, sí. Yo estuve tranquilo porque estaba bien. Siempre Claro. el bebé que llora, que grita y demás, no hay que asustarse porque pasa ahí. Claro, sí, Ahora, si el nene está haciendo así Y no- y vos lo ves que no emite sonido, eso sí, es Sí, una emergencia que difiere de la urgencia. Por eso cuando ustedes van al hospital está el cartelito con el código de colores, eso es una especie de triage, en donde dice, usted debe esperar si uno va con la uña rota y parece que, Sí. Que duele mucho. que se te cae el mundo. Claro. Pero obviamente que tenés que esperar 6 horas porque es una uña. Claro. En ese momento hay otro código de colores que están antes que vos. ¿Mm? Y nada que ver porque, bueno, yo no me sobre la hora, Sí, pero sí. la técnica de... De compresión. Sí, Sí. que dicen que te la haces de atrás cuando alguien se... La técnica no de Se compresión. me sale. No, la maniobra de Henry. Perdón por mi... La maniobra de Henry. Sí, la maniobra de Henry es esa. No coge el estómago con el puño, se aprieta con la otra mano, la persona que está atrás se pone... Eso, ¿en qué caso determinas voy a hacer esto? Eso en el caso de que hay una persona, yo estoy acá y por ahí estamos comiendo y te refieres si que- la persona hace esto, Claro. se está ahogando. Sí. Está consciente. Porque estoy mirando, estoy diciendo que me ayudes. Entonces, si está consciente, vos te pones atrás, la persona, obviamente que si yo me pongo igual que la persona, si la persona es muy grande me puedo caer. Claro. Entonces yo tengo que ponerme con un pie mío entre los pies de ella, tener una buena base de sustentación y hacer 5 compresiones, o 3 compresiones, para adentro y para arriba, para adentro y para arriba, para adentro y para arriba hasta que largue el objeto golpe. No, en la persona adulta no. No, no. Sí, no, ahí para adentro y para arriba. Como para que devuelva lo que la persona... Ha pasado, eso es muy común en las reuniones familiares y demás, ha pasado que se atragantan con un pedazo de carne y demás, y bueno, es bastante desesperante, sí. Sí, sí. Pero bueno, hay que... Y con el maní, la garrapiñada. Bueno, muchas gracias Ricky por estar acá, No, por por esta favor. conversación que realmente es muy interesante, da para más. Es, ¿Hay algún mensajito que querías vos Sí, mencionar? hay un mensajito que habían dejado acá de es cuando fundamental habíamos hablado. el trabajo que hicimos en el instituto, perdona que Sí. yo estuve 16 años en el instituto y los alumnos de cuarto año En el Instituto de en el Educación Instituto de Física. Educación Física, yo dentro del taller que di durante todos esos años era, bueno, prevención, salud, alimentación saludable y primeros auxilios se llamaba. Entonces, todo. Entonces, ellos elegían uno de los temas que íbamos viendo de prevención y RCP. Llevábamos los torsos del instituto y yo tenía estadísticamente un año, más o menos eran 500 alumnos de distintos establecimientos educativos que los chicos lo usaban como práctica y enseñaban a su vez qué es lo que tenían que hacer en primeros auxilios. Si una Eso fue escuela fantástico. secundaria actualmente, sea adolescentes, adultos o no sé, cualquier tipo de institución busca que los capaciten para RCP o primeros auxilios. Bueno, ahí se tiene que comunicar con Defensa ¿dónde? Civil, Defensa la municipalidad, ellos hacen mucho. Sí.
trabajos de educación. Y con el instituto también hay otro profesor ahora. Yo ya no estoy más, ya estoy ahí a un paso de la jubilación. Pero no estoy más, todo tiene que tener un ciclo. Pero ahí está Gabriel, que bueno, es amigo nuestro. Y seguramente lo lleva en forma excelente. Y bueno, él también va a seguir con estas prácticas. Así que es muy importante. Yo en mis cursos de secundaria, de primaria, siempre di la capacitación. Siempre. Fue muy gratificante. Fer. Ibas a leer un mensaje. Sí, nos comentaban acá, dice, qué importante la capacitación de profesionales, no solo quedarse con el recorrido académico inicial, se pueden dar miles de ejemplos, pero puedo mencionar que si hablas a algunos profesionales de la importancia de los ritmos circadianos, minimizan lo que no es de su creencia, es lo que comentaban acá, no sé qué. Los ritmos circadianos son Sí. importantísimos. No te entendí bien la... Que en algunos casos algunos profesionales minimizan lo que es eso por su creencia. No, intrínseca. los ritmos circadianos hay que respetarlos. Claro. Al organismo hay que respetarlo. Nosotros tenemos un reloj interno, por eso en muchos eventos durante la actividad pueden ser que se den al inicio, muchas veces suceden a la mañana los eventos o al mediodía, no es por casualidad. Claro. Es porque hay estudios que hablan de la relación, como bien dice esta persona, el ritmo circadiano, y no hay que minimizar eso. Sí. Por eso hoy hablábamos del tema del uso de los celulares, de la pantalla azul durante la noche. Nos acostumbramos a dar vuelta al día. Por eso son complicados los trabajos de turno. Claro. Yo cuando estaba en fútbol me venían, profe, le digo, ¿de qué trabajaste? No, trabajé de noche, pero estoy bien, dormiste, no descansaste, porque te acostaste a las 6 de la mañana, sí, dormiste 6 horas, te levantaste a las 12, pero no descansaste. Claro, sí. Tu entrenamiento hoy es otro. Claro. Es muy importante. ¿Cuánto deberían ser las horas de descanso? Porque hoy hablabas de eso y al final no. Las horas de descanso. Mínimamente 7, 8 horas de descanso. 10 en mi Sin caso. importar la edad. No, bueno, hay veces que no lo podés hacer por los trabajos, ¿no? Sí, Pero claro, bueno, obviamente. 7 horas mínimo tenés que descansar. Y lo ideal sería dormir temprano, cenar temprano, acostarte Claro. temprano. Entonces ahí Pero bueno, es algo que en la vorágine de la vida muchas veces se complica. Tratamos de amoldarnos lo mejor posible a la vida moderna que tenemos. Tal cual. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Nos quedaron algunas cositas ahí del mundial, pero después lo. Prometiste. ¿Y qué pasó? ¿Del qué? Y lo vamos a dejar para la semana que viene. No, nos dejamos para la semana que viene. Si igual todavía queda un mes Sí, un mes todavía de mundial, así que lo vamos a comentar el próximo programa. Argentina. El lunes. Lunes A las 2 a de la tarde. Sí. 14 horas. Bueno, tiramos buenas vibras. Sí, por Por favor. Dios. Vamos, Argentina. Bueno, todo tuyo, Flor. cerremos, por Dios. Esto fue, señoras y señores, líbranos del mal, lo malo, lo bueno y un equilibrio que quizás nunca llegue. Muy bien, muchas gracias. Bye. Gracias.